Gustavo, buenos días. Sergio Roni, te saludamos aquí en Radio Lateral. ¿Cómo andás, Sergio, Ronnie y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo? Bueno, a mí me cuesta mucho arrancar para hacer un viaje y lo planifico mucho y lo pienso demasiado y a veces me pierdo cosas. Me tienen que empujar un poco. Claro, bueno, ya se va a dar, ya se va a dar la posibilidad que nos visites aquí en la provincia. Mientras tanto, Gustavo, vamos cocinando esas cuestiones que tienen que ver más con la distensión, con la amistad, en cosas que nos preocupan a todos los argentinos y que pareciera que Javier Milei, a 4 meses de gobierno, goza con el mismo acompañamiento del inicio, de noviembre, del balotaje. No pareciera mostrar desgaste, por lo menos según cómo se mueve el gobierno. El gobierno se mueve así. Bueno, hay una cuestión así que uno tiene que analizar, ¿no? Yo voy a arrancar con algo que apareció el viernes en los portales informativos, que tiene que ver con un informe de la Auditoría General de la Nación sobre la actuación de Laura Alonso durante el gobierno de Macri. Es decir, estamos hablando de 2016 a 2019 y la auditoría recién ahora da un informe de cómo fue la actuación de Laura Alonso durante esos 3 años que pasaron hace 8. Uno entiende que la Auditoría General de la Nación pueda demorarse en analizar las cuestiones de obra pública, por los presupuestos, por los costos, por lo que se derivó, pero uno ya desde el primer momento, cuando se nombró a Laura Alonso, que no era abogada y que era remilitante del PRO, controlar la Oficina Anticorrupción, uno ya sabía que eso era una anomalía. Que lo nombren a Aranguren, que era accionista de Shell, como ministro de Energía, ya sabía que era una anomalía. Es decir, uno de los problemas que nosotros nos encontramos en este tipo de cuestiones, que las cosas obvias tardan años en denunciarse de manera formal. Y se permite que muchos de los funcionarios que fueron nombrados durante el gobierno de Macri de manera irregular y que actuaron de manera irregular y que la Oficina Anticorrupción de aquel entonces no hizo ninguna observación, sino todo lo contrario, que Laura Alonso era una encubridora porque estaba enamorada de Macri y no quería que los partidarios del PRO la critiquen por denunciar a algún funcionario oficial. Bueno, es lo que permite que hoy tengamos a Luis Caputo como ministro de Economía, que tengamos a Santiago Bausili como secretario de Industria y Desarrollo, y a Patricia Bullrich y a muchísimos más que tuvieron actuación en el gobierno de Macri de manera irregular, de manera corrupta, de manera malsana para los intereses del país, y que hoy vuelvan a aparecer. En definitiva, no se paga costo político por actuar mal. Macri nombró jueces de la Corte por decreto, tomó deuda sin consultar al Congreso, envió armas para apoyar el golpe de Estado a Bolivia y no le pasó nada. Entonces, ¿cómo podemos pedir que un presidente o sus funcionarios actúen de manera responsable si no hubo ningún tipo de sanción, ni castigo, ni nada a los que actuaron de manera irresponsable? Entonces, ese es un punto de partida para empezar a analizar lo que está pasando hoy. Milei, que firmó el 28 de diciembre del año pasado un decreto que es a todas luces inconstitucional y que es nulo, de nulidad absoluta, porque no participaron funcionarios en su elaboración, sino abogados de las grandes empresas, el decreto todavía sigue vigente. Y Milei no va a tener ninguna consecuencia, ni Federico Sturzenegger, que ya debería estar preso desde hace muchísimo tiempo. Entonces uno dice, ¿cómo podemos construir un país en serio con semejante nivel de impunidad ante cosas que son absolutamente obvias? Entonces no podemos pedir seriedad a un presidente que ganó con una motosierra diciendo que iba a destruir todo y que está destruyendo todo efectivamente. ¿Y qué efecto tienen estas denuncias
si nadie se entera, por un lado, y por otro lado no tiene ningún efecto judicial ni político. Entonces, bueno, por eso tenemos este nivel de decadencia que no podemos revertir en cuestión de desarrollo, de distribución del ingreso, porque el Poder Judicial lo único que hace es perseguir y castigar a todos aquellos que trataron de revertir la desigualdad en nuestro país, en un país tan rico como el que tenemos. Bueno, Bien. Ese era el punto de partida que yo quería plantear. Además, en estos días se decidió la prisión domiciliaria de un condenado por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, también en ese punto tenemos una grave falencia, ¿no? Que hay gente que no paga las consecuencias del daño que ha hecho. Bien, ahora sí arrancamos con lo que sería la agenda del día, que es nuestra especie de versión de Rambo, que es Javier Milei. Dale. A lo que dije es fundamental pensar que no podemos tener un país en serio si nadie paga las consecuencias del daño. Y cuando uno dice nadie, estamos hablando no de los kirchneristas o de Cristina que tiene 5 PBI en el Arsal ni nada por el estilo, porque eso son absolutas estupideces, sino la verdadera corrupción que se genera con estos emisarios, mascotas, gerentes de las grandes empresas nacionales y multinacionales que se enriquecen a costa de la pobreza de la mayoría del pueblo argentino. Bueno, bien. En el medio de todo esto, de todo este cuadro de situación que no se revierte, sino que se empeora, y por eso nos da la sensación y la realidad de que estamos cada vez más atrás en la cuestión de derechos y distribución de la riqueza y del ingreso, aparece Milei sobreactuando la represalia o la respuesta que dio el Estado de Irán al atentado que sufrió en su embajada de Damasco el 1 de abril. Los medios hegemónicos toman el ataque del sábado 14 de abril con drones al Estado de Israel como algo que se le ocurrió a Irán porque se despertó de mal humor. Y sin embargo es la respuesta a un ataque anterior. Es lo mismo que pasó con el ataque de Israel de Hezbollah en octubre, que fue una respuesta a lo que está haciendo Israel con la franja de Gaza, Cisjordania y Palestina. Claro, Hamas es creo decir, que fue. O Hamas. ¿Cómo? Hamas creo que fue Hamas, perdón. Sí, Hamas. Acá tenemos noticias descontextualizadas que de golpe parece que había problemas en Medio Oriente porque Israel no hace nada y todo el mundo lo ataca. Y Javier Milei, que es un mesiánico, chiflado, mascota también, mascota de los poderes hegemónicos nacionales e internacionales y de las dos potencias como Israel y Estados Unidos. Y encima y encima es jamón. ¿Cómo? Y encima es jamón también. El jamoncito, va a ser jamoncito también de Israel y Estados Unidos. Ay. Ni siquiera Estados Unidos actuó de manera tan contundente como está haciendo Javier Milei, que desde que adoptó la religión judía está sobreactuando su judaísmo y a la vez al Papa le dijo que él mantenía las dos religiones, como si eso fuera posible, porque son contradictorias en sí mismas. Bueno, Milei tenía, después de haber recibido el premio de embajador de la luz por justamente la defensa que él hacía de Israel, tenía pensado viajar a Dinamarca para recibir unos aviones vetustos que le vendía a Estados Unidos, y volvió por la emergencia, la urgencia del ataque de Irán a Israel. Y parece que pretende encabezar una épica batalla contra las fuerzas del mal que tratan de atacar al mundo libre. Atacar al mundo libre. Yo cuando dijo eso de defender al mundo libre, me acordé de las películas y series de los 60 de espías o de superhéroes, que el mundo libre era lo que había que defender
y que uno no sabía qué era eso del mundo libre. Pero en aquel momento estaba la Guerra Fría, ¿no? Estaba el bloque soviético y el bloque capitalista comandado por Estados Unidos. Hoy las cosas son totalmente diferentes. No existe la Unión Soviética, qué sé yo. La verdad que, no sé, en países capitalistas estamos absolutamente condenados a no tener libertad por la cuestión de la licuación de los salarios y de los ingresos en beneficio de unos pocos que se llevan gran parte de la torta. Las pavadas que ha dicho Milei en estos días con respecto a defender la soberanía de Israel, la propiedad privada en Israel, los derechos de las mujeres. Se preocupó por los derechos de las mujeres cuando acá es un misógino total que elimina oficinas y secretarías que están destinadas a la violencia de género, por ejemplo. Entonces, es un hipócrita absoluto y en esta línea hay un peligro, ¿no? Algunos dicen que esta vociferación infundada y desencajada de Javier Milei, que abandona la neutralidad en los conflictos internacionales, que era la política que Argentina ha tenido casi siempre, y la vez anterior, que fue cuando Argentina se puso de parte de una de las potencias, que fue Estados Unidos, padecimos 2 atentados, y digamos 3, que fueron la Embajada de Israel, la AMIA y la muerte del hijo del presidente, Carlos Menem. Por lo tanto, pensar que no tiene consecuencias esta actitud envalentonada de Javier Milei, recordemos ese video de Milei con Fantino diciendo, no podemos ser cobardes, tenemos que estar del lado del mundo occidental, sin tener las herramientas. Obviamente, dice, nosotros estamos en la mira de el terrorismo, también lo dijo el presidente de la DAIA, que nosotros como Paraguay y Uruguay podemos ser blancos de atentados, todo el mundo es blanco de los atentados terroristas, dijo. Bueno, en fin, obviamente que estoy leyendo una frase de las que dijo con Ben Shapiro. Sí, y otra cosita Sí. quería aportar, que tiene que ver con un supuesto diálogo del presidente norteamericano, Joe Biden, con un periodista. Ronnie, también te sumo a esta mesa para consultar la veracidad o no de ese diálogo de un periodista con Joe Biden, donde hace referencia ya me va a decir que es inteligencia artificial. Mirá, lo veo venir a Ronnie, porque la gravedad es total de esa conversación de Joe Biden, donde hablan de Milei, que dice, nos está entregando todo y es gratis, es increíble lo que Uno, es Joe Biden. Joe Biden, dale. Porque a vos no te deberían decir Centennial en Estados Unidos. Dale, te estoy contando. 2, hola Gustavo. Segundo, Francia. Tanta sumisión, obviamente que tiene que tener algo. A ver, cuando Menem decide participar en la Guerra del Golfo y enviar 2 flotas, 2 barcos a la Guerra del Golfo, y tuvimos las consecuencias de los atentados, en aquel momento, después de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos era la potencia hegemónica a nivel mundial y ordenaba a las tropas para poner el mundo en función del capitalismo. Ahora, Estados Unidos no cumple ese rol. Es un país potencia, pero decadente. Dame un segundito, dame un segundito, Gustavo, que quiero cerrar esto. ¿Es falso esa entrevista que está circulando? ¿La escuchaste o no? La escuché y es... No, yo no la vi y me parece que... Para, Gustavo, le estoy preguntando a Ronnie. Para que le estoy preguntando a Ronnie, para. Dame un segundito. Hola, Gustavo. No, ¿cómo andás? Bien. Es Conan O'Brien, es un humorista y tiene un programa de entrevistas tipo Late Night Show. Ajá. Y todo indica, lo vi en un solo medio y después replicado en redes, y todo indicaría que podría llegar a ser una inteligencia artificial. Bien. Me lo compartió también una periodista que tampoco es ninguna garantía, porque los periodistas podemos caer en alguna fake news tranquilamente, hay que tener cuidado.
Pero sí, está muy bien lo que marcás, Gustavo, está muy bien lo que marcás, porque uno podría entender que en la época donde había, sí, un mundo claramente unipolar, en la hegemonía de lo que hacía Estados Unidos con el mundo, prácticamente uno decía, bueno, está bien, lo aceptamos, qué sé yo, podría haber sido en los tiempos de Menem, ¿no? Se quedó en los tiempos de Menem, Javier Milei. No sé cuál es la mirada que tenés, Gustavo. Es como si todavía Estados Unidos gozara de poder hacer exactamente lo que quiere. Y no es así. El mundo hoy cambió. Hoy el mundo está bajo una fuerte tensión y camino a una multipolaridad. China está discutiendo en la misma mesa de Estados Unidos, Rusia también. Ha cambiado el mundo y Javier Milei no lo quiere ver. No, pero Milei ni siquiera está anclado en los 90. Milei está anclado en los 60, 50, con la Guerra Fría. Porque habla del comunismo, habla del socialismo, y está totalmente extemporánea los planteos que hace. Vos fíjate, tuvo una entrevista con Ben Shapiro y dice, en contra de las ideas socialistas, esas ideas están aún en Europa, cuando están abarrotados de regulaciones que mantienen estancados a los grandes empresarios que quieren invertir y desarrollar. Pero sobre todas las cosas, esos valores, los de la libertad, etcétera, etcétera, están en Israel. O sea que él pone como modelo a Israel, ni siquiera Estados Unidos, a Israel, porque si habláramos realmente de todas las regulaciones que hay en Estados Unidos, Milei no podría argumentar nada, y habría que ver las regulaciones que existen en Israel para empresarios como los que tenemos nosotros. Yo creo que los empresarios como los que tenemos nosotros no sobrevivirían ni en Israel, ni en Estados Unidos, ni en Noruega. Estarían en cana, porque son voraces y son evasores, son contrabandistas. Bueno, esta postura en la que nos pone Milei, haciendo una cruzada en favor de Israel, salieron a criticarle todas las figuras de la oposición. Peronistas, socialistas, radicales, incluso los que formaron parte del cuerpo diplomático de Macri. Y advierten que actúa Milei sin tener en cuenta los intereses del país. Porque, vos fíjate, Juan Graboy, por ejemplo, criticó esa postura y va a traer la guerra a nuestra tierra. No va a pasar, no creo que pase. Puede haber, y ese es el peligro, ¿no? De que, por ejemplo, en algunos países han ocurrido atentados en favor de la posición islamita por parte de locos sueltos, que de golpe entraron con un par de ametralladoras a un shopping y balearon y dijeron, Alá es grande. Pero esto da pie a los locos sueltos. No a un atentado iraní. Bueno, pero Milei pone, dice Graboy, sus prejuicios ideológicos y afinidades personales por encima del interés nacional. Está creído que ese premio que le dieron en Miami, en su fiestita de egresados en Disney, el embajador de la luz, es un premio importante, cuando en realidad es una minoría que le dio un premio que no tiene ningún valor a nada. Y sin embargo se cree que es un embajador de la luz, y por eso toma esa postura tan mesiánica y pone ya no a figuras de la política real, históricas, existentes, como alguna vez habló de Churchill, o de Margaret Thatcher, o de Alberti. No, ahora pone a Moisés como la gran figura que persigue, que es un personaje de realidad histórica muy difuso, porque la única fuente de la existencia de Moisés y el éxito está en el Antiguo Testamento, y lo pone como ejemplo. Es realmente grave, lo están cuestionando desde todo punto de vista, y es muy grave, y ahí enganchamos con lo de la Oficina Anticorrupción y el informe de la Auditoría General de la Nación. ¿Cómo un presidente puede variar la tónica de la relación con el mundo de esta manera tan diametralmente opuesta a lo que siempre ha sido nuestra postura en los conflictos internacionales? La neutralidad y abogar por la paz. De todos los comunicados que emitió el presidente y de todas las entrevistas, en ningún momento habló de paz.
en ningún momento No, habló de paz. Una no. postura absolutamente belicista y vengativa. Gustavo, Pero, sí. sí, No, me están quedando un montón de temas y nos queda poquitito tiempo. Qué tirano que es el tiempo de radio. Pero me quedan títulos muy buenos. Milei contra la UBA, votantes perjudicados, encuesta de Subán Córdoba, un cordero como corresponde bueno, y el eso regalo. vamos a hacerlo rapidito. Eso vamos a hacerlo rapidito. Porque Dale. Milei está muy preocupado por los israelíes, pero a los argentinos nos destina lo peor. En esta semana tuiteé una batería de denuncias falsas de estudiantes de la UBA que no les permitieron hacer charlas o actividades, y denunció la UBA por adoctrinamiento y persecución. Es más, llamó a los profesores y directivos de la Universidad de Buenos Aires salamines, hipócritas y mentirosos. Y habla del adoctrinamiento y persecución de ese centro de estudios que no solamente aportó 5 premios Nobel, que no lo dejó entrar a Milei porque desaprobó 2 veces el ingreso en su momento, y por eso tuvo que estudiar en una privada, sino que además está entre las 100 mejores universidades a nivel mundial, y de acuerdo a una consultora británica, la coloca entre las 50 mejores del mundo. Y el tipo, ignorante absoluto, porque realmente ha demostrado que no sabe nada de nada, denosta a la universidad porque no lo dejaron entrar. Es una venganza personal que él tiene contra la Gustavo tenía el dato de que no había podido entrar a hacer una pasantía en el Banco Central, que habían sido rechazados 2 veces de la universidad pública. Bueno, Eso es nuevo. Los 2 datos son ciertos. Uno, que probó 2 veces para entrar en la UBA y no aprobó el examen de ingreso, y que en el Banco Central tuvo un periodo de pasantía y no se la renovaron por acoso sexual y violencia de género. Opa, bueno, ok. Bueno, vamos a esta idea de que se preocupa por los israelíes pero no por los argentinos. En estos días conocimos una pequeña localidad de la provincia de Córdoba que se llama Luque, con entre 6.000 y 7.000 habitantes, en donde está afincada la fábrica Dream, que fue comprada por una empresa mexicana el año pasado, a fines del 2022, y que echó a 200 trabajadores, sobre 1.200 que tiene, y que en un pueblo tan chico, y siendo la fábrica Dream la única fuente de ingreso económico, provoca una crisis enorme sobre los 6.000 o 7.000 habitantes que tiene esa localidad. Pero lo más llamativo de este caso es que en esa localidad, Luque, provincia de Córdoba, Milei se impuso a Massa con el 82% de los votos. Milei ganó con el 82% de los votos y es perjudicado por las políticas de Milei. Está bien, es poco, 200 empleados, una localidad de 7.000 habitantes, más o menos, pero el daño que provoca en gente que confió en él en un porcentaje abrumador del 82% de los votos, y bueno, sale te lo advertimos, pero bueno, en esto de que Milei se preocupa por los israelíes y no por los argentinos, se revela en la encuesta de Subán Córdoba, donde ahora hay que tener en claro que las encuestas son siempre relativas, pueden marcar una tendencia pero no una verdad, pero hay un 52% que rechaza las políticas de Milei. En muchos temas, hay temas, por ejemplo, de la educación, el manejo del dengue. Vos fíjate que hizo un comité de crisis por el ataque de Irán a Israel y nunca hizo un comité de crisis apenas asumió la tormenta en Bahía Blanca, o la cuestión del dengue, o la cuestión laboral, o la cuestión del poder adquisitivo de los salarios. No, en eso no hizo comité de crisis. Hizo comité de crisis, la sobreactuación, con este ataque de Irán a Israel, pero no por los problemas que nos aquejan a nosotros.
en el desempeño de la pandemia de dengue, casi un 62% opinó que la actuación de Javier Milei fue inadecuada. Era lo que nos imaginábamos cuando ganó Milei. ¿Qué pasaría ante un escenario de guerra y un escenario de pandemia como el que tuvo Alberto Fernández apenas asumió? ¿Qué pasaría con un gobierno al estilo Macri o Milei? Bueno, esto es lo que pasa. Desatiende esas cuestiones de defensa de la población argentina en favor de algo que nos pasa a 15.000 kilómetros de distancia, que es el ataque de Irán a Israel. Y como último, esta cuestión del Cordero, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, pidió responsabilidad de la sociedad para cerrar acuerdos salariales. Responsabiliza a los trabajadores que han perdido desde la asunción de Milei más de un 20% del poder adquisitivo por la inflación. No les pide responsabilidad a los grandes empresarios, no le pide responsabilidad a los anunciantes de Javier Milei, de los que permitieron y llenaron de funcionarios el gobierno de Javier Milei, sino a los trabajadores, que son los que han perdido más de un 20%, y no hablemos de los jubilados, desde la asunción de Milei. Este 20% es lo mismo que cayó el poder adquisitivo durante todo el gobierno de Macri. Y durante el gobierno de Alberto Fernández, el poder adquisitivo cayó un 10%. Este tipo, en 4 meses, emuló, copió, imitó a los 2 anteriores. Por último, si me permiten, así como la digresión temporaria, por fin el gobierno pasó a Mercado Pago la posibilidad de que muchos beneficiarios de las asignaciones, de la asignación universal por hijo y otras prestaciones del ANSES, por ejemplo, asignación por embarazo, el plan Progresar o programa Hogar, pasen por Mercado Pago, por una empresa privada que no está registrada como servicio financiero y que está radicada en Uruguay para no pagar impuestos y que además recibe una exención impositiva de casi 100 millones de dólares anuales, le dio el negocio de administrar los fondos del ANSES. Sí, ¿Por qué el curro esto? ¿Cómo? No, que esto le valió a Galperín un tuit celebrándolo, con tal de terminar con aquellos dirigentes que supuestamente administran y utilizan estos recursos políticamente, ¿no? Ese había sido el tuit, claro, que le valió muchas críticas. Bueno, esa es una mentira que se instaló desde los medios de comunicación. El hecho de que, por ejemplo, Emilio Pérsico recibe toda la plata del ANSES para las asignaciones familiares, etcétera, etcétera, y después las distribuye y se queda con una tajada. Eso es mentira, porque a través del ANSES y del Banco Nación y algunos bancos más, las cuentas en donde se deposita el dinero están a nombre de los beneficiarios. Por lo tanto, nadie puede meter tajada ahí. Nadie puede meter la mano ahí porque está a nombre de los beneficiarios. Por lo tanto, eso es una gran mentira. Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis. Mentira que Galperín lo hace gratis, porque los fondos los recibe el 16 de abril y se transfiere al beneficiario a principios del mes siguiente, por ejemplo, a principios de mayo. Durante esos 14, 15, 16 días, esa plata, que son montos millonarios, se ponen a trabajar en intereses y le genera una ganancia extraordinaria a un tipo que es la fortuna más grande del país, es un decir, y que está radicado en Uruguay. Es un negoción para un chanta como Galperín. Y Milei está preocupado por el bombardeo de Irán a Israel. Dios mío. Nos están realmente cagando, en definitiva. Y con esta sobreactuación, aparte, podemos llegar a tener consecuencias. Vos fíjate que ningún país latinoamericano está actuando de esa manera. Incluso Lula sacrifica el déficit, el equilibrio
financiero del año que viene en función de mejorar el ingreso de los trabajadores. Y acá todo lo contrario, sacrifica el ingreso de los trabajadores por lograr un equilibrio fiscal, un superávit, y además nos puede meter en un conflicto bélico. Sí. Bien. Así es. Divino. Gustavo, agradecerte mucho esta columna. Bueno, nos vemos entonces el viernes a ver todo lo que puede llegar a pasar. Así es. Hay algunos problemas con la ley ómnibus. El gobierno se cree triunfador en imponer la ley ómnibus. El decreto ya está como desechado, el decreto, que aparte 4 meses desde un decreto que no fue rechazado ni por la Corte ni por la Cámara de Diputados. Pero la ley ómnibus también tiene grandes dificultades para lograr quórum y mayoría. Esta idea de que me aprueban la ley ómnibus, así hacemos el pacto de mayo, me parece que no va a pasar. Lo charlamos el viernes. Hablamos. Dale. Te mandamos un fuerte abrazo, Gustavo. Muchísimas gracias por la paciencia. No, al contrario. Abrazo. Hasta pronto. Gustavo Rosa, nuestro querido compañero desde Rosario, licenciado en Letras, docente universitario y periodista, compartiéndonos un panorama político argentino.